Amargas noticias para la corona británica y más concretamente para los representantes como Carlos de Inglaterra, su hijo el heredero al trono Guillermo, su esposa Kate Middleton y Camilla Parker Bowles. La verdad es que la situación se está tornando muy oscura para la familia real británica. Últimamente ya sabéis que se ha puesto de manifiesto algunos problemas entre los hermanos Andrés de York y Carlos de Inglaterra por la negativa del duque de abandonar un complejo residencial, el Royal Lodge, en el que vive desde hace bastantes años y con el que tiene un contrato activo. Y precisamente su hermano Carlos de Inglaterra destina una parte de su fortuna a costear esos gastos de mantenimiento. ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, pues Carlos de Inglaterra, como os contaba, le había exigido que se marchara inmediatamente de la residencia y finalizara ese contrato de arrendamiento para que William y Kate Middleton pudieran mudarse al Royal Lodge. ¿El motivo? Evidentemente la enfermedad de Kate Middleton yo creo que es el motivo más contundente que tienen para hacer este traslado tan importante. Es un complejo residencial que consta de 30 habitaciones, tiene muchísimo espacio para tener servicio, para tener enfermeras, para tener médicos e incluso para hacerlo un hospital, buena parte de esas habitaciones. De aquí se desliza que la gravedad de Kate Middleton es evidente, que nos ocultan lo peor y es que su situación no se prevé que mejore en los últimos tiempos. Pero mucha atención porque dicen que Guillermo está en pie de guerra contra su tío Andrés de York y Carlos, en su mayoría solo quiere que Andrew sea menos visible. La historia del fin de semana era que Carlos estaba considerando cortarle ya la financiación a su hermano, ya que utiliza los fondos del Ducado de Lancaster para financiar las facturas de seguridad de Andrew y los gastos generales de manutención, a un costo de algo así como $5 millones al año. Ahí en nada, es una fortuna lo que destinan a este tipo de cosas, pero hay más. Parece ser que hay una exclusiva del diario Daily Beast que habla por primera vez de lo que prevé hacer el príncipe Andrés. No se mudará a pesar de las amenazas de Carlos. Un amigo de Andrés llegó a decir: Andrew no tiene intención de mudarse y es extraordinario que su hermano haya elegido reabrir esta batalla a través de reuniones informativas anónimas a la prensa. Es como si el palacio no hubiera aprendido nada de la debacle de Harry y Meghan. Andrés ya no tiene una cantidad en su vida. La casa es una de las pocas cosas que le mantienen en marcha y la idea de que va a tirar eso junto con la herencia de sus hijos es absurda. Traducimos este artículo y lo que da a entender es que él se agarra al contrato de arrendamiento que tiene porque no va a dejar esa vivienda, ya que considera que es la mejor herencia que le puede dejar a sus dos hijas, a Eugenia y Beatriz de York, quienes, como sabéis, últimamente están teniendo un papel institucional cada vez más amplio. La situación a nivel familiar es tensa porque no solamente se habla de que Sarah Ferguson apoya la decisión del marido, dice que ella quiere permanecer en el Royal Lodge y que es algo que no quiere vender a su familia. Está muy claro que Carlos ahora está completamente harto del hermano y le gustaría que se mudara a Frogmore Cottage, la residencia de Harry y Meghan, que anteriormente tenían a su disposición, pero todo se reduce a que a día de hoy le avala el contrato de arrendamiento. Dicen que hay una evidencia de que el trabajo se está llevando a cabo allí y parte de él debería haberse iniciado el año pasado, pero eso difícilmente va a ser motivo para desalojarlo. Dicen que tienen varias residencias a su disposición, que Sarah Ferguson compró una propiedad de 5 millones de libras y que toda la disputa se deriva del hecho de que los hermanos nunca se han llevado bien y que con los hogares tampoco. Pues bien, a todo esta vorágine informativa hay que sumarle otra nueva relacionada con Harry. La verdad es que todas las informaciones que están trascendiendo nos confirman todas las similitudes que a lo largo de la vida están teniendo Guillermo de Inglaterra y el padre Carlos. No se hablan con los hermanos, han tenido, han salpicado en más de una ocasión los escándalos de infidelidades en sus matrimonios,
han tenido pues una sucesión al trono muy complicada. En el caso de Guillermo, se habla de que es un futuro rey muy poco preparado. De Carlos se decía lo mismo hasta que llegó al trono, que parece ser que está demostrando que al menos hace acto de presencia. Pero fijaos, porque hablando de similitudes de Harry y Meghan, hay una última hora, y es que el Tribunal de Apelaciones ha confirmado ahora que va a admitir la impugnación de Harry tras una solicitud directa de sus abogados relacionada con la rebaja del nivel de seguridad personal cuando visita Reino Unido. Una de las cosas que más le preocupan a Harry, yo creo que ha dado pistas de ello en más de una ocasión, es que no tiene seguridad. Y él se ha lamentado en mil y una ocasiones diciendo que cómo puede ser esto, ya que él pues pasa su vida de aquí para allá, sus visitas al Reino Unido eran muy habituales y su esposa y su hijo recibían amenazas de muerte. ¿Cómo se iba a mover él por la ciudad cuando su madre había muerto precisamente en una persecución de paparazzis? Esto yo lo entiendo, yo creo que Harry no tiene necesidad de nada de esto, pues ahora el Tribunal de Apelaciones le va a escuchar, y esta decisión de reducir la seguridad fue tomada por el Comité Ejecutivo Real en el año 2020. Desde entonces sus apariciones en Reino Unido fueron descendiendo hasta el punto en el que ya apenas se le veía, y ahora se habla de que es legalmente sólido lo que él pide. Dice que no pide un trato preferencial, sino una aplicación justa y legal de las propias reglas de RAEC, garantizando que reciba la misma consideración que los demás, de acuerdo con la propia política escrita. Ahora tiene luz verde para impugnar el despido de Sir Peter en el Tribunal de Apelaciones, y al igual que otros miembros de la realeza, habían recibido la protección de seguridad financiada con fondos públicos antes de retirarse de sus deberes reales y mudarse al estado de California. Dicho esto, bueno, yo creo que el hermano estará que trina, Guillermo de Inglaterra, porque él estaba completamente contento y agradecido de que su hermano Harry no tenía ya ningún tipo de aprobación, que no tenía seguridad a su disposición, y esto estaba siendo visto como un auténtico un desplome de su imagen. Se le veía como un tipo completamente alejado ya de la Royal Family. Con esto último, creo que se confirma, sin duda alguna, que Harry podría regresar a la primera plana institucional más pronto que tarde, y dos, que esa apelación de que le vuelvan a poner la seguridad quiere decir que Harry va a luchar porque protejan a él y a su familia, y también va a luchar por seguir acudiendo al Reino Unido, cosa que ya evidencia que no está todo perdido de cara a su regreso institucional, cosa que a día de hoy yo creo que les vendría muy bien, porque la corona británica vive su hora más baja. Ya sabéis que Kate Middleton y su enfermedad han hecho que decaiga la imagen de la Royal Family hasta límites insospechados.